Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto, es un placer saludarles. Me da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy y compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Saben que siempre es una bendición muy grande el poder hacerlo. Pero antes, hermanos, me gustaría que oráramos. La situación no es fácil. La situación de esta pandemia ha arrasado vidas y ha contagiado a gente que conocemos. Me gustaría que iniciáramos este servicio con una oración, pidiéndole al Señor por todas estas personas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te agradecemos mucho, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has mantenido con salud. Todos nosotros estamos agradecidos contigo, Señor, pero también sabes, Señor, que hay gente de la cual hemos sabido durante esta semana que ha sido infectada con COVID. Y queremos rogarte, Señor, una intervención divina, mi Dios. Te pido por todos y cada uno de ellos, Señor, para que tú guardes sus vidas, Señor, para que ese virus, mi Dios, no perjudique su vida, Señor, no perjudique su salud a tal grado, mi Dios, que tengan que pasar por otra situación. Te ruego por ellos, Señor, y te pido, mi Dios, que sigas guardándonos, Señor, que sigas dándonos conciencia de que debemos cuidarnos, que no hay otra cosa que podamos hacer más que estar quietos y obedecer, Señor, las indicaciones que nuestros gobernantes nos están dando. Por favor, trae sanidad, Señor, a nuestra tierra y que todo esto que está sucediendo, Señor, pues venga también a darnos un aprendizaje, Señor, a todos nosotros como pueblo. Te pedimos y te rogamos todo esto, Señor, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como bien les comentaba, hermanos, pues sí, estamos viviendo un tiempo muy complicado. La situación actual nos ha llevado a cambiar en gran manera muchas de nuestras rutinas, no solamente en el ámbito laboral, escolar, sino también en nuestras rutinas como cristianos, hermanos. Nuestra iglesia ha sido cerrada desde hace 2 meses y los cultos que anteriormente eran cultos presenciales se han cambiado por cultos multimedia, y eso a veces es ahí medio complicado. Vivimos bajo una gran confusión y vivimos también bajo una gran incertidumbre por no saber cuándo va a terminar todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar después de que esto termine? Estamos a la expectativa. Para muchos de nosotros, hermanos, y debemos reconocer que para muchos de nosotros es muy importante volver nuevamente a los lugares en donde acostumbramos reunirnos, a donde acostumbramos congregarnos. Pero la pregunta, hermano, el día de hoy es si esta situación limita la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos convencidos que el Señor tiene el control de todo, ¿sí? Pero ¿acaso hay algo que Dios quiere enseñarnos por medio de esta situación, por medio de este encierro? Sería bueno recapacitarlo. Y aunque yo sé que todos estamos ya cansados de esto, bueno, yo he tenido que salir a algunas situaciones, la verdad es de que las menores, a comprar algo de comida y al taller, a ver a mi perro. Pero bueno, he tenido que salir, pero hay personas que no se han movido de sus casas, ¿sí? Y damos gracias a Dios por ello, hermano, porque esa obediencia los ha llevado a tener un riesgo menor de contraer algún contagio, alguna enfermedad. Entonces, pensando en esto, hermanos, en este encierro, debemos creer que el Señor en esto también tiene un propósito. Y tal vez
por medio de la palabra de Dios podamos encontrar, ¿verdad?, alguna respuesta. Espero que este mensaje nos sirva para esto. El día 15 de este mes, o sea, hace unos pocos días, se celebró a nivel mundial el Día de la Familia. Entonces, está este mensaje enfocado precisamente hacia la familia y es una bendición poderlo compartir porque muy a fuerza estamos encerrados en casa y pues estamos en un ambiente totalmente familiar. Me gustaría compartirte este mensaje con una historia muy particular y se encuentra ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En este capítulo 4 nos narra un encuentro muy particular entre Jesús y una mujer samaritana. Y me voy a permitir ir leyendo este pasaje para irlo ahí desarrollando y vayamos teniendo de esto algún aprendizaje, hermano. Voy a empezar a leer desde el versículo 3. Dice que Jesús hacía un viaje de Judá hacia Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Ok, hermano, en primer lugar me gustaría decirte que lo que Jesús ve en esta mujer es una gran carencia espiritual. Nota cómo ahí en el versículo 10 el Señor Jesús le dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo el agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Ante esta charla, inmediatamente el Señor Jesús se da cuenta que hay una gran carencia espiritual. Esta mujer no entiende lo que el Señor le está tratando de decir. Esta mujer entra en una charla en la cual ella lógicamente quiere tratar de entender lo que le está diciendo el Señor, pero no le es posible. Continúa la historia en el versículo 11 diciendo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Versículo 13, hermano. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Nuevamente, ¿verdad? Él está hablándole de una cuestión espiritual. Dice: volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará, del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Vemos a esta mujer que no entiende absolutamente nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Son tres cosas las que dice en el versículo 11, en el versículo 12 y en el versículo 15. Él le dice: no tienes con qué sacar el agua. Ella seguramente lo vio y que estaba sentado ahí a un lado del pozo y volteó a ver y dijo: no tienes nada, ni una vasija, no tienes ni una cuerda, el pozo es muy hondo.
Y luego más adelante en el versículo 11 dice, a manera de pregunta, ¿eres superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo? Y dice, del cual bebieron sus hijos y su ganado, y ahora estamos nosotros aquí utilizando. Y en el versículo 15, ¿sí? Ella dice, bueno, ok, está bien, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Ajá. Y luego es curioso porque le dice, y tampoco para que yo vuelva a venir a este lugar y a sacar agua. Entonces ella no estaba entendiendo lo que el Señor, de lo cual el Señor le estaba hablando. Algo parecido lo encontramos nosotros en la palabra de Dios con Nicodemo, ¿lo recuerdas? Algo parecido está sucediendo ahí. El Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, ¿acaso es necesario que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? ¿Sí? Jesús le estaba hablando de algo espiritual, como lo está haciendo con esta mujer. Y sabes algo, hermano, déjame decirte que tal vez nosotros, a ti y a mí, hermano, tal vez nos ha pasado o nos está pasando algo parecido. Y no entendemos lo que Dios nos está enseñando con todas estas cosas que está pasando, con este encierro, con esta convivencia en casa, con esta enfermedad que está acechando allá afuera. Muy bien, hermanos, en segundo lugar, déjame decirte que Jesús confronta a esta mujer, la confronta con su realidad. Versículo 16 dice, casi, no a manera de, ok, está bien, no entiendo lo que te estoy diciendo, ¿quieres entenderlo? Bueno, entonces, dice el versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. En ese momento, hermano, cuando Jesús le dice, llama a tu esposo y vuelve acá, Él está confrontando a esta mujer con la realidad. Y me pregunto yo, hermano, si en este momento, a ti papá, a ti mamá, si en este momento el Señor Jesús nos dijera a nosotros, trae a tu familia para acá, ¿qué es lo que nosotros pensaríamos inmediatamente? Sin lugar a duda, hermano, notaríamos nosotros que en nuestra vida familiar hay deficiencias, hay cosas que no estamos llenando, hay cosas de las cuales están incompletas tal vez. Y el Señor nos haría ver con un simple llamado que tal vez hay cosas que tenemos que arreglar. Yo no sé si en algún momento en tu vida, papá o mamá o líder, tú le has preguntado a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo si hay algo en lo cual, o que me comente a mí o a ti, si hay algo malo, algo que no les guste. Creo que cuando nos confrontan con nuestra verdad, cuando nos confrontan con nuestra realidad, es muy incómodo. Quiero platicarte que precisamente esta situación, sucedió un día en mi casa. Se me ocurrió preguntarle a mis hijos y preguntarle a mi esposa, oigan, díganme ustedes si todo lo que yo estoy haciendo está bien. O díganme más bien, ¿qué es lo que no les parece de mí? Hermano, me quedé con la boca abierta. Porque uno da por sentado, uno da de hecho que todo está marchando bien. Y solamente basta permitir que ellos se expresen. Y creo que para nadie eso es cómodo, hermano. Tal vez en este momento, esta mujer es confrontada por el Señor y en su mente inmediatamente ella empieza a maquinar, caray, pues ¿cuál esposo? ¿De qué me estás hablando, verdad? Y le responde al Señor de una manera
muy sincera. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros podríamos soportar que nos dijeran nuestras verdades? Eso es algo muy incómodo, pero esta mujer está siendo confrontada con eso. ¿Y sabes algo, hermano? Hay veces que es necesario saberlo. Hay veces que de la persona más cercana, que de la persona a la cual más amamos, que de la persona a la cual nosotros pensamos que estamos totalmente entregados a ellos, nos digan, ¿sabes qué? Esto no está bien. O tú te comportas de esta manera toda la vida. Yo nunca te he querido decir nada, pero tenemos que estar abiertos para poder entender esto. Tenemos que escuchar en nuestra iglesia lo que está pasando alrededor y no dar por sentado que todo está bien. Vamos a continuar con la historia, hermanos. Ahora, los ojos de esta mujer, al igual que los nuestros, hermanos, están abiertos. Continúa la lectura en el versículo 18 y ella dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. El Señor había desnudado completamente su vida. Entonces ella dice, me doy cuenta de que tú realmente eres profeta. Esta es una parte muy interesante, hermano, porque recuerdas que nosotros iniciamos este mensaje hablando acerca de los lugares, ¿sí? Que para nosotros es raro, ¿verdad? Estar pasando un mensaje multimedia cuando en realidad estamos acostumbrados a un sitio específico, esto es coinonía, ¿sí? Nosotros que somos de coinonía, ir y congregarnos en ese lugar para poder adorar a Dios. El Señor Jesús le va a explicar en este momento algo muy interesante. No es el lugar. Esta mujer le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Ellos estaban divididos, ¿verdad? Los samaritanos decían, es que nuestros antepasados como adoraron en este monte nosotros lo vamos a hacer. Y los judíos decían, no, como nosotros lo hacemos en Jerusalén, tiene que ser ahí. Nosotros podemos decir, no, es que nosotros solamente adoramos en Coinonía, porque Coinonía es el lugar en donde es. Pero el Señor en este momento nos está mostrando que no podemos ir a Coinonía. Y no por eso debemos frenar la adoración. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo o lo que estamos tratando de hacer desde casa. Tu casa, hermano, tiene que convertirse en un lugar de adoración. El pastor mandó un mensaje en el cual nos hacía mención que debemos prepararnos para la adoración del día de hoy. ¿Cómo nos preparamos para la adoración del día de hoy, hermano? ¿A qué hora te despiertas? ¿Te bañas? ¿Te arreglas? Estás a punto, estás en punto en el tiempo en el que este mensaje o todos los mensajes que se están pasando por este medio están siendo transmitidos. ¿Estás tú en el punto exacto? ¿Estás sentado con tu familia? ¿Realmente? O de plano como es el Facebook, le prendo y ya luego lo veo. No, hermano. Hay un tiempo específico en el cual nos reunimos todos juntos y llevamos a cabo este culto. Fuera de lo común. Pero finalmente, hermano, esa es esa preparación. Dios está buscando que en este encierro nosotros podamos estar en casa adorando, como si estuviéramos en la iglesia. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decirte, hermano, es de que no es el lugar, sino es la actitud que nosotros tenemos para poder adorar a Dios. Y nos toca en las casas, hermano. Y nosotros vemos en la palabra de Dios
que los lugares de adoración sí eran en las sinagogas, pero cuando nosotros leemos ahí en el libro de los Hechos y empezamos a darnos cuenta, nos damos cuenta que es en las plazas, que es en los campos, que son en las casas. Entonces es un lugar que el Señor en este momento nos está diciendo, es en tu casa en donde debes adorarme. Es en tu casa donde debes adorarme. Versículo 21 dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. El Señor Jesús era judío. Pero se acerca la hora. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere a esta parte de se acerca la hora? Aquí está hablando acerca de la redención, hermano. Está hablando de la muerte, está hablando de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de la obra completa por la cual tú y yo hemos sido salvos. Dice, se acerca la hora. Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, ¿a qué se refiere esto de los verdaderos adoradores? Jesús quería decir que tras su venida como Salvador, los adoradores serán identificados no por el lugar, ¿sí? No por el lugar o por el santuario que cada quien acudiera, ¿sí? Por algo así muy particular, sino por su adoración al Padre, por medio, ¿sabes de quién? Por medio de su Hijo. Ya no es el lugar, sino la actitud de nuestro corazón para adorar a Dios, pero por medio de Jesucristo, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, este lugar es importante. Koinonía es importante, hermano. Con esto no estoy diciendo que las iglesias y los lugares en donde nos reunimos, entonces ya no son importantes. No. Lo que estoy tratando de decirte es de que si no podemos estar allá, el lugar que el Señor está poniendo es aquí, pues aquí. Y si fuera en un cerro, pues en un cerro. Pero es la actitud que cada uno de nosotros tenemos de adoración para nuestro Señor. En tercer lugar, hermano, debemos tener una visión totalmente espiritual. Tenemos que tener una visión totalmente espiritual. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Esta mujer, al platicar con Jesús, sintió en su corazón algo tan grande que lo que hizo fue salir a casa, ir a casa, ¿sí? La palabra de Dios dice que los discípulos, más adelante de ese mismo pasaje, dice que los discípulos, de repente cuando llegaron, recuerdan que ellos salieron a comprar alimento, y de repente cuando ellos llegan, ven que Jesús está con esta mujer. Y dice que ellos se sorprenden, ¿no? Así como diciendo, ¡ay, qué padre!, ¿no?, que está con ella. Pero en ningún momento se acercan con él para preguntarle, Señor, ¿por qué estás hablando con ella? ¿De qué se trata? Ellos no perciben que el ambiente que se está viviendo en ese momento es un ambiente que más adelante, ¿sí?, unos cuantos versículos más adelante nos vamos a dar cuenta que es un boom, una explosión, ¿sí? La gente empieza a creer en Jesús. Ellos no se dan cuenta de ese ambiente espiritual que el Señor Jesús está creando por medio de una mujer para todo un pueblo. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los discípulos? ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Dice que esta mujer sale y de repente se acercan los discípulos a Jesús y le dicen, Señor, vamos a comer. Señor, come algo. Señor, mira, vente, echar un taquito, ya trajimos la comida. Y el Señor se resiste a eso. El Señor se resiste totalmente a eso. La mujer sale corriendo y va dando testimonio. Dice,
vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? ¿Sí? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó el Señor. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo es: ustedes están preocupados por eso, pero el alimento el alimento del cual yo me nutro es diferente, y por lo que veo ustedes no lo conocen. ¿Le habrían traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos, ¿no? O sea, todavía diciendo, o sea, ya alguien vino y le quitó el hambre, ¿no? Mi alimento, esta es la respuesta del Señor, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Fíjate, entonces, los discípulos bien preocupados por las cosas, por todo, menos por las cosas espirituales. ¿Qué es lo que sigue después de esto? El Señor Jesús les pregunta: ustedes dicen que faltan todavía 4 meses para la siega, que faltan todavía 4 meses para la cosecha, ¿no? Versículo 35, a manera de pregunta. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. La preocupación por las cosas del mundo no permiten ver que el fruto ya está listo, hermano. Para los discípulos aún no era tiempo para la cosecha, pero para Jesús dice que sí. Para Jesús es el tiempo. Todo momento es buen tiempo para recoger cosecha. El Señor nos permite adorar en casa para darnos cuenta que tenemos frutos, hermano. Para darnos cuenta que tenemos frutos. Y son frutos que tal vez no hemos aprovechado. ¿Qué me dices de tu esposo? ¿Qué me dices de tu esposa? ¿Qué me dices de tus hijos? Todo eso son frutos que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Y sabes algo? Los trajines de la vida, todo lo que nosotros, nuestros afanes, todo lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente, no nos permiten ver que son frutos que el Señor depositó en nuestras manos. Y trabajamos para ellos, pero muy probablemente, hermano, no les estamos dando la atención necesaria. Lo que es más, muy probablemente ni siquiera sabemos que esos frutos dentro de sí mismos tienen una semilla, o 2 semillas, o 3 semillas, o 1000 semillas, porque ni siquiera nos hemos preocupado por eso. En 1895, en los Estados Unidos, en el estado de California, un granjero desarrolló una especie de limón muy particular, hermano. Entre muchas cualidades de este limón, 2 que me llamaron la atención, que yo considero como algunas características principales de este limón, es que tú sabes que un árbol de limón tiene espinas. Bueno, pues este árbol que él desarrolló por medio de injertos y no sé qué tantas cosas, ese árbol no tiene espinas. Esa es una de esas características. Pero otra de las características de este fruto, de este limón, es que los limones no tienen semillas. Los limones no tienen espinas ni tienen semillas. ¿Te puedes imaginar tú, hablando de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, siendo como esos frutos que sí están grandotes y bien chapeteados, así tú ves los limonzotes esos sin semilla y son bien bonitos, y nosotros vemos así a nuestros hijos, pero que cuando tú tratas de buscar dentro de algo, te das cuenta que simplemente no hay nada? Nuestra tarea como padres, hermano, es ser la función de esas espinas. ¿Cómo? Sí, hermano, nuestra función como padre es rodear a nuestros hijos de espinas para que ninguna persona, ni ningún demonio, ni ninguna corriente del mundo vengan y quieran arrebatárnoslos. Que se espinen, hermano. Debemos ser protectores
del fruto que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Debemos protegerlos a toda costa. Las semillas, hermanos, en el fruto, es algo dado por Dios. Todo fruto debe tener semilla. Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla. Dios nos da de la tierra todas las plantas que producen semilla. Y continúa: y todos los árboles que dan fruto, ¿sabes con qué, hermano? Con semilla. Todos los árboles que dan fruto con semilla. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que de los frutos que el Señor te permite tener en tus manos, lo que te corresponde a ti como papá, lo que te corresponde a ti como mamá, lo que te corresponde a ti como líder, lo que te corresponde a ti es hacer dos cosas, hermano. O tomar esas semillas y explotarlas y hacer que den mucho más fruto, o simplemente tomar esas semillas y matarlas ignorando que existen. Es algo muy fuerte, hermano, pero esa es la realidad. Nuestros hijos están expuestos a ambientes que se especializan en matar semillas. Nuestros hijos están expuestos al ambiente familiar. Nuestros hijos están expuestos al ambiente laboral o al ambiente escolar. Pero ¿qué crees, hermano? Que nuestros hijos también están expuestos al ambiente de la iglesia. Esas tres atmósferas son en las que ellos se mueven. Esos tres lugares son en donde ellos se desarrollan, en donde ellos crecen. Y si nosotros no hacemos como papás en la casa, por inculcarles a ellos la palabra de Dios, por protegerlos a toda costa de las corrientes que están escuchando en las escuelas, hermanos, se paró todo esto, que los géneros y que todo ese rollo ahorita está detenido, pero tarde o temprano van a volver a eso. Si nosotros no les damos fundamentos basados en la palabra de Dios, ¿sabes algo? El mundo los va a arrancar. Esas semillas, hermanos, se van a morir. Y lo peor de todo es que si nosotros, como líderes de la iglesia, si nosotros como miembros de los cuales somos maduros en la iglesia, no permitimos que ellos se desarrollen, que ellos desarrollen dones, que ellos desarrollen todo ese potencial que el Señor puso, todas esas semillas que el Señor puso en ellos, ¿sabes algo? Ellos las van a ir a explotar a otro lado. Me duele decir esto, hermano, pero eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. Y debemos abrir los ojos, tenemos que estar pendientes de estas situaciones. No queremos ver en nuestras iglesias familias en donde llegan solamente la mamá y los hijos que estaban yendo anteriormente de repente no supimos qué pasó. Son familias rotas, familias quebradas. No queremos ver eso en nuestra iglesia. Queremos que cuando salgamos de este problema, todos podamos llegar a nuestra iglesia con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, toda la familia junta, sentada, adorando, porque en ese tiempo vamos a estar adorando en la iglesia, en ese edificio que tenemos ahí. Y de algo tiene que servirnos a nosotros este mensaje, hermanos. Me llama mucho la atención cómo el Señor les dice a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. A veces nosotros pensamos así. A veces nosotros decimos, todavía no es tiempo. Vamos a dejar, vamos a esperar. ¿A esperar a qué, hermano? ¿A qué otra cosa se lleve a nuestros hijos? El momento es ahora. Si estamos en casa, hermano, demos la oportunidad que nuestros hijos tomen un estudio, que nuestros hijos tomen el control de un estudio y decirles: ¿sabes qué? Mi hijo, te toca dar este estudio. Papá, es que no lo entiendo, vamos a estudiarlo. Lo que nos sobra es tiempo.
Vamos a permitirle a nuestra esposa decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y empezar a impulsar, ¿sí?, a que esto suceda. Vamos a crear en nuestra casa, ahorita que estamos aquí, hermanos, algún proyecto. Estamos picando nosotros ahorita toda la pared de este lado porque lo que queremos es emparejarla y ponerle estuco y pintar y hacer eso. Y estoy tratando de involucrar a mis hijos. No porque quieran que sean chalanes, hermano, sino porque esto es algo que va a bendecir no solamente la casa, sino porque nos va a dar una convivencia. A veces pensamos, no, todavía no es tiempo. ¿Y sabes tú cuánto fruto se recoge de un pequeñito? Un pequeñito. Y tengo historias para platicarte, hermano. Salimos a predicar a las calles, a entregar folletos, y ¿sabes quiénes son los que más productividad tienen? ¿Sabes quiénes son los que más fruto llevan? Son los niños, porque no les da pena. Una vez salimos a la explanada de Tlalnepantla y los niños se atreven y se acercan a entregar un folleto al marihuano, al que anda borracho, a cualquiera. ¿Y sabes qué? Esas personas han recibido a Cristo porque un niño llegó y se acercó y les dio un folleto y les dijo, el Señor te ama. Y hay fotos de eso, y hay recuerdos de eso, hermano. Nosotros tenemos una alumna que gracias a ella, que es la más pequeñita en su casa, hermano, la más pequeñita en nuestro grupo de célula en casa, el fruto de ella, de su perseverancia, de su constancia, de su dedicación por aprender de la palabra de Dios, su fruto es que su familia ahora se acercó al estudio y están tomando discipulado y están sirviendo en Festiniños, están ahí trabajando por una pequeña, hermano. Hay testimonios en el mismo Festiniños que fue muy poco tiempo el que estuvimos trabajando con ellos. Un pequeñito, una pirinolita que apenas caminaba. Y cuando nosotros fuimos a avisar que íbamos a tener que detener el proyecto por la cuestión de la pandemia y todo esto, la abuelita nos dio un testimonio tan hermoso de Logan. Una familia que estaba peleada con Dios por alguna situación que vivió. Y este niño, sin hablar, una de las primeras frases que les dijo cuando estaban pasando por una situación complicada y vio a alguien de su casa llorando, se acercó y le jaló el pantalón y le dijo, habla con Dios, habla con Dios. Fueron las primeras palabras que Logan dijo. Entonces, hermanos, no debemos menospreciar a los pequeños, no debemos menospreciar porque ellos, ¿sí?, pueden darnos una gran lección. No debemos menospreciar a nuestros hijos, a los jóvenes, a nuestro esposo, aunque sea un baquetón. El Señor puso semillas dentro de él. Animémoslo para que salga adelante, para que saque adelante a la familia. Hablemos bien, bendigamos, hablemos bien. Ese es el significado de la palabra bendecir. Hablemos bien de él. Pero si toda la vida nos estamos quejando, si toda la vida estamos diciendo, si toda la vida estamos... No, pues el resultado es este. Busquemos, por favor, en este tiempo, en este encierro, no el lugar, sino la manera y a quién vamos a adorar. Que esa adoración vaya a nuestro Señor. Pero que cuando salgamos nosotros de todo esto, salgamos totalmente transformados. Porque el Señor, durante estos 2 meses o tal vez 3 meses, o no sé cuánto tiempo más vayamos a estar encerrados, porque en ese tiempo el Señor nos mostró algo hermoso, que tú y yo podemos llevar a cabo. Hermano, me da mucho gusto compartir este mensaje. Y espero y anhelo de todo corazón, hermano, que nuestras vidas sean transformadas. Y que nada falte en nuestros hogares. Creo que el Señor se ha mostrado con poder en medio de nuestra iglesia. Creo que el Señor se ha mostrado. No he escuchado yo de hermanos sí he escuchado de hermanos que están pasando necesidad, pero de alguna o de otra manera el Señor nos ha dado la bendición de poder salir adelante. Y esto es solamente gracias a Dios. Cuidemos a nuestros hijos.
cuidemos a nuestra esposa, cuiden a sus esposos, cuídenos, cuídenos a nosotros también, ámenos, busquemos en la palabra de Dios un refugio y hagamos explotar para gloria y honra de nuestro Señor las semillas que Él mismo depositó dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, les mando un abrazo muy fuerte, que el Señor les bendiga mucho y esperamos que pronto pase todo esto para podernos reunir y poder compartir el testimonio de la manera en la que Dios nos sacó de todo esto. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos adelante, hermanos. Hasta luego. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los quienes lo habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ni ha jurado con engaño. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de gloria. Es Jehová, fuerte y valiente. Él es el Rey de gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, me ha jurado con engaño, me ha jurado con engaño. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de gloria. Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ni ha jurado con engaño.
amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza está viva, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, y sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, y sea la gloria